Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí este miércoles. Miren, este miércoles que además son 2 días fantásticos. Ayer nada menos que San Martín, 11 de noviembre, San Martín de Tours. Ya verán por qué es tan importante San Martín. Y hoy, día 12, San Millán de la Cogolla, y además el día de la palabra escrita, el día de esa palabra maravillosa nuestra, ese español que hablan 600 millones de personas en el mundo. Bueno, pues hoy es ese día de la palabra escrita. Y fíjense ustedes, recordando grandísimos escritores, geniales, poetas, maravillosos, místicos, pues nada más y nada menos que abrimos este programa con Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús es la gran mística, la gran escritora, la gran santa, doctora de la Iglesia, la gran revolucionaria de una Iglesia que tenía que cambiar de rumbo, y ella lo cambia con la fundación del Carmelo, de las Carmelitas Descalzas. Y Teresa, antes de empezar el programa, fíjense en esta frase. En una de sus visiones místicas con Jesucristo, ella le escucha que él le dice: solo por oírte decir que me quieres, crearía de nuevo el universo. Fíjense ustedes la frase: solo por oírte decir que me quieres, crearía de nuevo el universo. Ahí la tienen. Y la invitada de esta noche, que para mí es un auténtico placer y es un lujo, y además tomen nota de este programa, 12 de noviembre de 2025, porque es un programa muy especial, porque las carmelitas descalzas normalmente no suelen estar en los programas de televisión, pero hemos tenido la suerte que la providencia nos la ha puesto en nuestro camino. Y les voy a presentar ya sin más preámbulos a Julia Foces Zaratiegui. Julia, Carmelita Descalza, Carmelita Descalza, y en el Carmelo, hermana Ana. Sí. ¿Te llamo hermana Ana o te llamo Julia? Bueno, estamos en aquí, Ferrol. Julia. Eres de Ferrol. La gente me conoce como Julia. Julia. Aquí, sí. Julia Foces tiene millones de amigos en todo el mundo. Uno de ellos, un amigo muy especial, fue entrenador suyo de natación y a mí me dijo: Pepa, está Julia en Ferrol. Pepín Rioseco, un besazo, Pepín. Y entonces me dijo: pero no le digas que yo te lo he dicho para que no se comprometa, a lo mejor, para que no le comprometa esto. Sí. Bien, Pepín, gracias, porque gracias a ti está Julia aquí en mi que plató. Yo lo quiero mucho. Lo quiero porque mucho. Es un encanto. Sí. Él me decía: fue una nadadora impresionante, un cerebro maravilloso, una increíble alumna en todos los sentidos. Y de repente nos da la sorpresa de que dice: pues que me voy al Carmelo. ¿Por qué, Julia? Bueno, la vocación es muy difícil de explicar. Yo me sentí atraída desde muy niña. Mi madre tenía muchos familiares misioneros y hablaba de sus primos y de sus tíos, y a mí eso me despertó mucha inquietud misionera. Pero llegó un momento, yo estaba cursando COU y yo había pertenecido primero al grupo Scout, entré en las guías, después estuve también ayudando con los lobatos y a los 14 años entré en el equipo de natación. Y yo estaba muy feliz con todo lo que hacía. Sí. O sea, a mí me llenaba todo, era feliz yendo de marcha, fui muy feliz entrenando, porque formamos como realmente una verdadera familia y una amistad grande y sana, pero a mí me faltaba algo. Entonces es como que estás buscando algo, una insatisfacción interior que no sabes, tienes todo, pero al mismo tiempo hay algo que te falta. Y ya cuando terminamos el COU, una compañera de clase no vino a prepararse para la selectividad y nos dijeron que había entrado en el Carmelo. Entonces, a mí fue como el toque interior de decir: si ella es capaz, ¿por qué yo no?
porque mi madre, además de todos los misioneros, tenía una prima también carmelita descalza en Valladolid, pero hablaba de ella como, a mí me parecía como una astronauta. Cuando yo oía hablar a mi madre, Sí. me decía, mira, es durísima la vocación del Carmelo, Sí. porque mi prima me dice que tienen que romper el hielo para lavarse por las mañanas en la celda y tal. Yo decía, una vocación de astronauta, porque ¿quién acepta ir a romper el hielo para lavarte en invierno? Sí. Y entonces cuando veo que una compañera de clase nos dicen que sí se ha ido al Carmelo, pues yo siento ahí fuerte la llamada del Señor y como la necesidad de ponerme en contacto con esta compañera. Entonces yo le dije que yo quería ser misionera, porque es verdad, es lo que deseé toda mi vida y me atraía mucho África especialmente, ¿no? Entonces ya fui a verla, hablé con ella y me dejaron leer la vida de Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita. Sí. Y entonces ahí fue como que se me abrió también otro abanico de posibilidades. Digo, pues hay una manera de llegar, de ser misionera, de hacer el bien en el mundo entero, que es a través de la oración y el sacrificio. Entonces, poco a poco, pues yo frecuenté el Carmelo, iba hablando con las hermanas, hablaba con las novicias que había, y me di cuenta que era mi sitio, o sea, que lo que yo estaba deseando era eso. Había empezado primero de Derecho, ya el final del curso para mí fue terrible porque el Señor no me dejaba tranquila, Jesús no me dejaba tranquila, yo decía, déjame terminar el curso y después yo ya pienso en la vocación todo lo que quieras, pero no me dejaba. O sea que cuando me volví de Santiago, pues ya volvía con el sí dado al Señor. O sea que es como un amor que Eso, no te sí, deja, es un enamoramiento. Yo lo ¿verdad? comparo, sí, como pues como nadie puede explicar cuando se enamora de una persona y dices, pero ¿qué te atrae? ¿Qué es lo que te enamora? No sé, solo sé que la quiero a ella y que con ella me basta. Es como deslumbrarte de repente. Sí, Y te por invade eso, todo, o sea, sí. es invadirte. Y eso es fundamental, porque si no se siente eso, es que no. O sea, es No, una llamada, sí, un amor sí, totalmente muy especial. fuerte y que Sí. te sientes muy feliz, que te atrae pues todo lo que eso conlleva, pues que la vocación de Carmelita, precisamente por ser de clausura, conlleva también una ruptura muy fuerte con la familia, con los amigos, con todo, o sea, y si no hay este amor fuerte, sería imposible. Entonces, tú te encuentras una chica muy joven. Yo tenía 17 años. 17 años. Sí. ¿Y cuándo empiezas y cuándo entras en el Carmelo? Pues voy al Carmelo el 14 de abril por Sí. primera vez y voy a pedir la entrada el 14 de julio Sí. con mis padres ya y entro el 1 de octubre, que es el día de la fiesta de Santa Teresita, de ese mismo año. Fíjate. Y entras ahí en Santiago. Entro en el Carmelo de Santiago. ¿Y durante cuánto tiempo estás en el Carmelo Pues de Santiago? estuve 45 años en el Carmelo de Santiago. Los 46 los he cumplido en Belén. Sí. A los 47 ya aquí, porque me han hecho una intervención quirúrgica y por eso tuve que volver aquí. ¿Qué es el motivo por el que estás estoy aquí, ¿no? sí. Y o sea que 45 años en el Carmelo y De luego Santiago, sí. de Santiago, Sí. y luego te destinan a Belén. No, lo elegimos nosotras. Una vez que el Carmelo se cierra, Ah, porque el Carmelo de Santiago se ha cerrado. se ha cerrado por falta de vocaciones. Bien. Entonces nos quedamos muy pocas hermanas. Era muy difícil llevar adelante todo el mantenimiento del monasterio, el trabajo, la oración litúrgica, la oración personal, todo. Era muy tenso para 5 hermanas que estábamos nada más. Claro. Entonces, al ver que no recibíamos ayudas, que no era posible, pues con gran dolor, porque fue un sufrimiento muy, muy fuerte, pues decidimos que marchábamos, pero no queríamos cerrar el monasterio precisamente debido a nuestra fundadora, que había sufrido tanto por fundar el monasterio de Santiago y había sacrificado también tanto su propia familia. Y entonces encontramos unos hermanos carmelitas contemplativos de Colombia, que entonces no se ha cerrado ni la iglesia sigue recibiendo culto, y la vida monástica, pues como nuestra fundadora, cuando el Señor le dice, más hijos quiero que tengas que estos que tiene, porque ella fue casada, a la fundadora de Santiago, no hablo de Santa Teresa, Sí.
pues entonces decimos, pues hasta ahora tuvo hijas y ahora han venido los hijos. Bueno, lo que es fascinante, que tú me contabas antes, es la historia de la fundadora De de Santiago. Santiago, Sí, porque además es una gran mística que en este momento empieza a saberse quién ha sido, pero es una gran mística gallega. sí. Cuéntame un poco de vuestra fundadora. Pues es una enamorada de Santa Teresa de Jesús, nace en Cuntis, en un lugar que se llama El Penedo, y es de la familia de los Pereira y Andrade, pero nace en una familia que tiene unos molinos, unos batanes. Su abuelo había sido soldado en Flandes, bueno, que se entroncan aquí en Galicia pues a través de su abuelo, que su abuela es la flamenca, la llamaban en el lugar la flamenca, sí, porque se casó allá. Entonces ella es analfabeta, pero nunca fue al colegio, pero palillaba muy bien porque la abuela de Flandes trajo este arte, sí, y se le enseñó a ella. Entonces se casa, llega el momento en que tiene que decidir qué hacer, decide casarse, tiene 2 hijos, el marido se marcha a trabajar a Andalucía para tener más dinero para enviar a la familia, y ella empieza una vida pues más de oración, y entonces el Señor en un momento determinado le dice esta frase que es un poco evangélica, como les dice a los apóstoles, sígueme, ¿no? Dice, apártate de las ocasiones en que me puedes ofender y sígueme. Entonces, en ese sígueme, ella ve como su falta de correspondencia al gran amor de Dios, y empieza a partir de ahí a tener una vida de comunión con Dios muy grande, de oración, pero ya fenómenos también muy extraordinarios, ¿no? Y bueno, ella hace todo un camino andariega como Santa Teresa, recorre todo Portugal, sale de Bayona con 2 jóvenes de Bayona. Esta es que el Señor le ha dicho que quería que tuviera más hijos que los propios, que ella les va formando en la oración, les enseña también a hacer el encaje y todo esto, y se marcha con ellas, chicas mayores ya, que sus padres les dan permiso, a buscar a su marido para pedir el permiso para que las jóvenes puedan entrar en un Carmelo, fundar un Carmelo ellas, si fuera posible, y ella misma, si su marido le diera permiso, hacerse también carmelita. Pero su marido en principio le dice que no, pero luego también su marido tiene como un toque muy fuerte de Dios, y en resumen, la vida es una novela, su autobiografía totalmente ya está publicada, su autobiografía, porque le pidieron sus confesores que la escribiera, y la escribió, y eso, os digo, es una novela que además con muchos datos históricos, y claro, es el estilo del siglo XVIII. Teresa tiene el estilo del siglo de oro español, y la Madre María Antonia tiene el siglo XVIII, que es como más empalagoso y así, pero realmente tiene un humor, recuerda mucho a la Santa Teresa, por primero la memoria que tienen de todas las cosas, el gracejo con que las cuenta porque te hace reír. Bueno, el caso es que su primer escrito comienza aquí con la autobiografía, que después se la destruyen varias veces y lo menos 4 veces se la mandan otra vez a escribir. Entonces, la última redacción es la que conservamos, escrita por de ella, su puño y letra. De su puño y letra. Sí. Pero de todas formas, este personaje, que es fantástico, Sí. bueno, consigue que el marido le dé permiso. No, entran los 2 carmelitas. Entran los 2. Su marido también recibe este golpe del Señor, y entonces en Sevilla, delante de 2 testigos gallegos que estaban allí también, con permiso del arzobispo de Sevilla, sí, se dan un acta de separación con un voto para entrar en religión. Entonces, bueno, pues la providencia de Dios les lleva el mismo día, el día de San José, porque ella es loca por San José, como Santa Teresa. Sí. Y el día de San José entran en el Carmelo, su marido por la mañana, en el convento de frailes carmelitas descalzos en Alcalá de Henares, sí, y ella por la tarde en el convento de las Carmelitas Descalzas del Corpus Christi, también de Alcalá de Henares. Y su marido ya va a verla entrar vestido ya de fraile carmelita. ¿Y qué hacen con los niños? Los niños los dejan, el niño, que es el mayor, el confesor de la Madre María Antonia, sí, que se iba a Roma, se lo llevó con él a Roma para darle una formación también allí, y fue un poco como su paje. Los grandes eclesiásticos tenían un paje, entonces el niño era paje, pero se codeaba con los cardenales y con todo en Roma,
al principio el niño iba a entrar también carmelita, pero su hermana pequeña entra en las dominicas de Loeches. Anda. Se hace dominica y entonces su hermano cambia de vocación y también se hace dominico. Entonces los 4. La Los familia padres entera, los y padres los carmelitas y hijos. los 2 hijos dominicos. Fíjate, Sí. es que impresionante. Sí, Y sí. luego la Madre María Antonia es cuando funda. ¿Cuándo funda Pues Santiago? funda en 1748, porque lo intentó 10 años antes, pero el arzobispo que había entonces en Santiago, el arzobispo Yermo, que no le levantamos nada, dicen que tenía muy mal carácter, la trató muy mal, Sí. muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, pero ella respetó al pastor, respetó lo que es la iglesia y pues aceptó todas las humillaciones, todo, y se marchó sin poder fundar. Ella todavía es seglar, ¿eh? Bien, intentó fundar Siendo seglar. siendo seglar. Entonces es cuando entra en Alcalá de Henares y desde Alcalá de Henares el Señor empieza a despertar en los superiores y en ella el deseo de fundar, porque en Galicia no había ningún convento de carmelitas descalzas. Entonces, con la devoción a la Virgen del Carmen que hay aquí en Galicia, Sí, claro. ella es locura por la Virgen del Carmen y dice, ¿cómo es posible que no haya una casa En Galicia, dedicada a Galicia? Nuestra Señora del Sí. Carmen, claro. Entonces ella trabaja y finalmente consigue. Y vienen a hacer la fundación 8 fundadoras de diferentes conventos, todas de Castilla. Y venirse a fundar a Galicia era como marcharse al extranjero, como No era irse a fácil, Francia. no era fácil. Y la ¿eh? despedida que le hacen a todas es eso, como si se fueran a Francia, a Inglaterra, Sí, como si sí, se sí. marcharan ahí lejos. Y fundamos, yo ya me considero. Hombre, claro, después de 45 años, ¿cómo no te vas a Funda en considerar? Santiago Sí. en 1748, se coge una casa provisional que está muy cerca de nuestro monasterio y allí es donde empiezan a entrar las primeras novicias, que muy pronto empiezan a tener muchas vocaciones. A los 10 años ya está suficientemente construido, no está para nada Sí. terminado, pero ya es el traslado de las hermanas al monasterio a Santiago y allí pues es Y allí fundación. empieza toda Sí. la historia Sí. esta. Oye, ¿y cuál es el nombre de cómo podemos conseguir? Porque esta autobiografía tiene que Sí. ser fascinante por Sí. muchos motivos. Sí. Primero, porque ella no sabía escribir. No. Entonces, Sí. ¿cómo? ¿Por ciencia infusa? ¿Por inspiración del Ah, Espíritu sí, Santo? sí. Porque ella empieza a escribir Sí. sin saber escribir. Conocía 3 letras nada más de sus hermanos que iban al colegio y que jugaban. Creo que eran la A, la Z y no me acuerdo la tercera. Bien, y entonces ella no sabe Sí, escribir nada. y tú me hablas de que le manda una nota sin saber lo que pone esa nota Sí. a su confesor. Ella, un poco como de broma, porque, bueno, su vida, eso, digo, que es como una novela, entonces el obispo le prohíbe, porque creen que el confesor es el que le está metiendo. Ideas raras. Y el pobre confesor, al revés, se encuentra con un alma gigante, pues que no... Y entonces él se va a Tui, porque la capital, la diócesis Tui Vigo, pero el obispado está en Tui. Y entonces él busca la vida de Santa Teresa y se la trae. Y ella, cuando lee la vida de Santa Teresa, es cuando descansa de alguna manera, porque se siente como muy identificada con Porque ella el camino sí sabe espiritual. leer. En ese momento ya sabe Ya leer. sabe leer. No, la madre es analfabeta. Bien. Vamos a ver, María Antonia, ya todavía no madre, es una seglar, no sabe Analfabeta. leer. Ni sabe leer, ni sabe escribir. Bien. Nada, toda su formación es de lo que escucha en la iglesia, la predicación de los sacerdotes, las misiones Sí. populares, las novenas. Sí. Su formación viene solo por el oído, Bien. lo que escucha. Entonces, cuando ya le prohíben que se confiese con el confesor y que vaya con él, ella dice, pero me han prohibido hablar con él, confesarme con él, pero no me han prohibido escribirle. Entonces intenta, coge un trozo de papel y garrapatea unas frases y se las da a un niño y le dice, llévale esto a don José. Entonces don José es capaz, y ella dice, a ver si es capaz de leerme. El don José lee, son 3 líneas, y entonces le manda un recado por el niño y le dice, quien es capaz de escribir esto poco es capaz de escribirlo más. Entonces ya le va pidiendo, entonces todo esto está conservado, o sea, porque don José Ventura de Castro es como se llama el sacerdote,
acaba de llegar de Roma, viene con ciertas letras, como dice Santa Teresa, Sí. es un poco letrado, Sí. entonces él pues sabe guiarla, ¿no? Y le corta, dice, usted todo el día en la iglesia, imposible, usted tiene hijos, tiene su casa, entonces le limita, le pone un horario. Y entonces ya le pide que escriba un poco su vida hasta ese momento, su relación con Dios más bien. Entonces lo primero que la madre va escribiendo es, como no puede hablar con él, escribe todo, y lo hemos clasificado como notas espirituales, porque su causa de canonización está abierta también, es ya venerable. Ajá. En 1918. En el 2018. En el 2018. Sí, en el 2018. Ya estoy hablando de 1700 y ya nos liamos. Sí. Y entonces ya se abre 2018, su causa en el 2018. No, se abrió antes, pero es que es muy lento el proceso. Entonces, en el 2018 es cuando se reconocen las virtudes heroicas. Entonces, ahora es, si hace algún milagro, entonces el proceso del milagro y sería ya la beatificación. Y a la Madre María Antonia, en este momento, si alguien quiere leer su autobiografía, que nos interesa por lo que has dicho, porque parece ser que es una cosa fascinante, ¿cómo se llama? En el Monte Carmelo, autobiografía, Madre María Antonia de Jesús. Madre María Antonia de Jesús, editado por el Monte Carmelo. Monte Carmelo. Muy bien, pues ya lo saben ustedes. Monte Carmelo y ahí. Y ahora, esto está ahí, pero ¿cómo diríamos? No se la está considerando hasta ahora como una importante escritora y escritora mística, cuando además aquí en Galicia tampoco tenemos ninguna escritora mística reconocida como tal, ¿verdad? Yo digo que no es que lo diga yo, es así. No solo mística, Galicia no tiene ninguna escritora femenina, una mujer escritora en el siglo XVIII. Si buscas, no la hay, pero la hay. Claro, está aquí, oculta, aquí la tenemos. Entonces, ella ha escrito lo que es su autobiografía, tiene otra obra que es El edificio espiritual, que la segunda parte sí se editó en varias ocasiones, la colección de bibliófilos gallegos la publicó, y la otra edición no recuerdo quién la publicó, pero Filgueira Valverde la quería mucho, o sea, la valoraba mucho. De hecho, fue uno de los, él declaró en el proceso de la Madre María Antonia, y la valoraba mucho como escritora. Entonces, es la única escritora mujer. Y en este momento está demostrando la universidad interés en este personaje. Estamos, sí, o sea, el año pasado fuimos a hablar para ver si alguna de sus obras inéditas, si la universidad quisiera publicarlas. En principio nos han dicho que sí, que les interesa, porque además de esta parte que está publicada, es la primera parte del edificio espiritual, que viene siendo como un tratado sobre la vida de oración, la segunda parte, un tratado de enseñanza sobre la oración, y la primera parte es un poco como más dedicada a la vida monástica, la vida de comunidad, pero bueno, muchas cosas que se pueden aprovechar también para una vida familiar. ¿Aportaría algo el que consiguiéramos a lo mejor desde aquí, moviendo, nunca mejor dicho, Roma con Santiago, que hiciéramos a lo mejor una película de la Madre Antonia? Pues mira, en su pueblo, en Cuntis, hay ahora es profesor de francés y tuvo cargos políticos importantes, y él es el gran, vamos a decir así, como el gran promovedor de la causa de la Madre María Antonia. Se llama, no sé si él querría que yo lo nombrase o no. Yo creo que sí. Sí. Bueno, sí, yo creo que sí que quiere, porque... Pues don Antonio Penaval. Sí. Y que le estamos muy agradecidas porque ha mostrado muchísimo interés. Y es el que comenzó pues congresos sobre la Madre María Antonia, a traer personas que hablen cada año sobre ella, y bueno, es un gran entusiasta. Entonces, pues sí. Bueno, es que Madres María Antonias de esa envergadura no hay, y con esa historia maravillosa. Y luego está el epistolario. La otra parte sería esta. Es una figura religiosa y es una figura literaria. O sea, tenemos aquí en Galicia, pues no descartes... Esa, perdona, que perdí el hilo.
Pues el don Antonio habían pensado, y además estaban entusiasmadísimos, todos los de Cuntis, ya, él hizo un guión precioso, precioso, ¿Ah, sí? Sí, precioso, ya para poder hacer una película. Entonces estaban muy entusiasmados, yo creo que después pues fue un poco, no sé, que les desanimó, pero estaban muy animados y ya estaban los papeles dados, quiénes iba a ser María Antonia Niña, sí, todo. Fantástico. Y eran los propios de su pueblo, que es muy bonito. Bueno, también, pues yo te digo que pero, tú tienes el guión y yo seguramente... No, lo tiene él, no quiso Él cederlo. tiene el guión. Dije, si buscáramos, y él dijo, esa película me gustaría hacerla yo. Entonces, pues él tiene el guión y yo tengo a la directora. Vale. Y entonces yo creo que entre el guionista y la directora puede salir algo, puede salir algo importante. Y podría eso, darse a conocer muy bien la figura porque es un guión muy bueno. Desde aquí le hago un guiño, ya saben ustedes a quién me refiero, a la grandísima directora de cine, que además su pasión es el sacar a todas las grandes mujeres gallegas a la palestra, que es Zaza Ceballos. Zaza, desde aquí te lanzo el guante. Julia y yo te lanzamos el guante. Toma nota. Eso ya lo tenemos ahí encarrilado. Ahora cuéntame, bueno, que con estas, fíjate la novedad que nos has dado, que no sabíamos de la existencia de la Madre María Antonia, de Jesús. ¿Sí? Bueno, y volviendo a Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús es un arrebato enamorada de Dios, solo, como tú dices, solo con una chispa de amor es capaz uno de seguir todo lo que es vuestra vida. Pero Santa Teresa es la gran reformadora de una iglesia que en un momento necesita de reformas. De decadencia. Está en decadencia. Siempre en momentos de decadencia surgen santos. Siempre. Siempre. Por eso, y ella tiene tres grandes referentes de santos, ¿qué son? Pues es San José. San José. Santa María Magdalena, como la gran amadora de Jesús, pero después también es San Martín de Tours, el que estamos celebrando. ¿Que fue ayer, precisamente? Ayer. Sí. Porque lo mismo, ella es una persona que se muere de ansias de irse con Dios, de ver a Dios, pero al mismo tiempo, como San Martín, que dice, si soy todavía necesaria a tu iglesia, si soy necesaria aquí, pues no rehuso el trabajo, ¿no? Pero sí, fundamentalmente, ella, San José, su padre y Señor San José, es su maestro de oración. Realmente quien da el gran impulso a la devoción josefina en la Edad Media es Santa Teresa, o en la Edad Media, bueno, en el siglo de oro. Siglo de oro. Sí. Es ella, precisamente por su gran devoción josefina. Todos los monasterios que ella funda, casi todos, los pone bajo la advocación de San José, y es su frase: quien no tenga maestro que le enseñe a hacer oración, acuda a San José, que le enseñará. Y luego María Magdalena. Y luego María Magdalena por el amor. Teresa es un temperamento muy fuerte, muy apasionado, y María Magdalena es la gran apasionada por Cristo. Entonces Teresa ama a María Magdalena, además se considera, las tres Marías del Evangelio se consideran todas una, ¿no? Sí. Porque San Gregorio Magno hace en uno de sus sermones, pues crea un poco esa confusión, cuando hoy se cree que son tres Marías diferentes, pero bueno, San Gregorio Magno las junta en una. En una, que es Magdalena. María Magdalena son las Marías que aparecen en el Evangelio, la pecadora, la liberada de los 7 demonios y la que le unge, María de Betania. Viene a unir a las tres en una sola figura. Sí. Y María Magdalena ha estado bastante denostada a lo largo de la historia de la Iglesia, siendo ella el apóstol de los apóstoles. Sí. Es que a ella se le aparece Cristo. Denostada creo que no. ¿Crees que no? Yo creo que no. O sea, creo que no. Creo que la mujer ocupaba su puesto en la Iglesia. Bueno, entonces, también, que era ninguno, poquita cosa. O sea, que no era por su figura, sino por... Pero ahora Francisco la ha vuelto, el Papa Francisco, la ha vuelto a revitalizar lo que es un poco su imagen. Quiso que en la Iglesia los creyentes, los fieles, tengamos conciencia de la relevancia que tiene como apóstol de apóstoles, que acabas de decir, que a la primera que se le aparece, bueno, a la primera, la tradición cristiana y los devotos, los hijos de la Virgen, sabemos que a la primera que se le apareció es a la Virgen, y Santa Teresa lo dice, que le dijo que a la primera que se había aparecido, que le dijo Jesús, que era su madre y que había estado mucho tiempo con ella porque había necesitado harto tiempo para consolarla del sufrimiento de la Virgen.
pero luego así públicamente la primera aparición es a María Magdalena. Y en este momento me decías que el Papa Francisco... Para realzar este papel de María Magdalena, se consideraba, sí, una figura importante, pero solamente tenía el rango de memoria obligatoria, es decir, que se podía celebrar la fiesta de María Magdalena, pero el Papa Francisco dijo, no, le damos el carácter de fiesta. En la Iglesia la más importante es la solemnidad, Sí, sí. Pascua, Navidad, son solemnidades, hay solemnidades de santos, y el rango intermedio entre una memoria, que es muy bonito que se haga memoria, pero es fiesta. Pero entonces, fiesta. Entonces fiesta. él lo... María Magdalena le hizo fiesta. Fiesta. Sí. Ay, pues con Sí. esto nos quedamos. Sí. Vamos a publicidad Sí. y seguimos. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Si quieres, a mi comienzo. De nuevo con ustedes. Y ahora vamos a ver, Julia, ¿cómo es la vida en el Carmelo? ¿Qué hacéis? ¿Cuál es vuestro afán, vuestro vivir? Sí. 45 años Sí. contemplando y enamorada de Dios. ¿Y qué hacen las carmelitas descalzas? Y tantas órdenes también religiosas. Contemplativas. Sí, contemplativas. Muchas, sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacéis? ¿Cómo vivís? Bueno, ¿Qué es el Carmelo día a día? Pues nuestra vida no es solamente, es una vida de oración que intentamos que todo el día esté pautado por la oración, pero es imposible que una mente humana permanezca, ¿verdad?, día y noche velando en oración, que es el corazón de nuestra regla. La regla del Carmen es esta, velando día y noche en la oración y meditando la palabra de Dios, las escrituras. Pero nuestra vida está muy bien armonizada entre trabajo, oración y vida fraterna.
Santa Teresa humanizó mucho en este sentido, sabe que las mujeres necesitamos hablar, que no soportaríamos todo un día en silencio, y entonces nos puso 2 horas de recreación, que podríamos decir de recreo. Entonces, fundamentalmente, como las personas de vida activa, por decir así, no se pueden dedicar enteramente a la oración como las contemplativas, para que siempre a lo largo de todo el día haya alguien que esté orando, pues la Iglesia nos confía la oración litúrgica, que es la oración coral, la liturgia de las horas, que se va desarrollando a lo largo del día. Ajá. Por ejemplo, amanece, el sol sale, pues es la hora de laudes, es alabanzas a Dios por el nuevo día que nace, etc. La hora de tercia tiene un horario como los antiguos romanos, se conserva el horario romano. La hora de tercia, que es una hora breve, que santifica ese momento, es santificar el tiempo, porque los cristianos esperamos que Jesús vuelva. Esta es, si dices, ¿qué hacéis? Digo, somos testigos de la resurrección. Sí. Los testigos fuertes de la resurrección, todos los bautizados, pero las contemplativas estamos siempre vigilantes, esperando esta venida de Jesús. Entonces, por eso, todo el día está pautado con una oración, interrumpida con el trabajo, porque Santa Teresa también coge las palabras de San Pablo, es la regla, el que no trabaja, que no coma. Entonces, hay que trabajar para comer. Pero Santa Teresa aún lo pone más y dice, cada una procure trabajar para que coman sus hermanas. No dice trabajar para comer, no, para que coman sus hermanas. Sí. Entonces, la mitad de la mañana está repartida entre, desde la hora de tercia hasta el mediodía es tiempo de trabajo, y somos como contemplativas. Hay órdenes que trabajan en común, en silencio pero en común. Santa Teresa no quiso que nosotras trabajáramos en soledad. Entonces, como ermitañas, pero en comunidad. ¿Y qué trabajo? Siempre trabajos, nos dice ella, que no os obliguen a tener el entendimiento tan ocupado que no lo podáis tener en Dios. Entonces, fundamentalmente, trabajos manuales. Pues en la comunidad hay muchos trabajos que hacer. La cocina, la ropería, que se encarga pues, la sacristana, la de la huerta. Como trabajo remunerativo, nosotros empezamos a elaborar las formas para la comunión. Entonces teníamos antiguamente gallinero, era tradición en todos los Carmelos, sí, porque como tenemos en la regla la abstención de carne, no comemos carne. ¿Ah, no? No, normalmente no, salvo en caso de enfermedad o debilidad. O sea, si una persona está débil, está con anemia o está mal, sí, se le da. Entonces era tradición, huevos sí que podíamos comer, yo hablo podemos comer huevos, se puede tomar todo, excepto eso, la regla dice, solo en caso de necesidad. Entonces los huevos eran un alimento muy, muy común en los Carmelos y todas teníamos gallinero, y también los sobrantes los vendíamos. Eso es muy tradicional. Y ahora es la elaboración de las formas, era con lo que, y luego pequeñas manualidades, rosarios, escapularios, imágenes de escayola, pequeños trabajos. ¿Y luego llega la hora de almorzar? Luego es la hora de almorzar, la hora de recreo, luego otra hora de silencio, que si alguna necesitaba echar la siesta, pues podía echar la siesta, porque el sueño por la noche es muy escaso. Luego por la tarde empezamos con otra hora canónica, la hora de nona, trabajo. A las 6:30 la oración mental, porque por la mañana antes de la misa, también tenemos una hora de oración mental y la misa. Por la tarde una hora de oración mental, las vísperas y la cena, la colación en tiempo de ayuno. Y bueno, o sea, seguimos el orden de casi la gran tradición monástica, que a partir del 14 de septiembre hasta Pascua es de cruz a cruz. La cruz gloriosa, que es el 14 de septiembre, es cuando podemos decir que empieza el curso monástico y termina el día de Pascua. Ajá. Entonces es el tiempo de ayuno que decimos. Entonces es como un poco más fuerte también y tenéis el la ayuno alimentación durante todo ese tiempo. Sí. Y retirada, como dirían aquí en los cuarteles, Sí. ¿A qué hora? ¿A las 8 a lo mejor? No, era mucho más tarde, porque después de la recreación se decía una hora nocturna, pero luego teníamos una hora de silencio y soledad en la celda hasta que rezábamos el oficio de lecturas, lo que antes se llamaba maitines. Sí. Santa Teresa nunca puso el levantarnos de noche para orar, nunca.
ella no quiso interrumpir el sueño, ¿no? Y entonces antes de acostarnos rezábamos este oficio de lecturas y luego ya, sí, manteníamos una tradición que era cantar una pequeña sentencia espiritual como una ejaculatoria antes de acostarnos. Pero esto ya en vuestras celdas, no en común. A las 11:30, que era cuando nos acostábamos, pues la tradición es que la madre priora pasaba por cada celda con el escapulario de la Virgen dando la bendición a cada hermana. A las 11:00 Sí. Y os levantáis a las 6. Nos levantábamos a las 6:30. O sea, cortito. Sí. Sí, es verdad. ¿Y cuántas hermanas son en cada convento? ¿Hay un número Hay un número clausus? tope, Hay sí, un número que es tope. el número 21. Sí. Pero actualmente las que tienen 14, 16 ya son numerosísimas. Sí, ¿verdad? Sí, normalmente ahora está muy bajo muy bajito. Y por ejemplo, bueno, se cierran conventos porque hay una crisis de vocaciones. Porque no hay vocaciones. Pero también hay una crisis en la Iglesia, porque hay un poco es necesaria una gran reforma, o de hecho, que es lo que yo te decía al principio, yo creo que se está produciendo ya, porque el Espíritu Santo no descansa. No. Este siempre anda por todos lados y además, gracias a Dios, es el Espíritu de Dios, es la fuerza de Dios, es la alegría de Dios, y cuando parece que la cosa declina, entra como una tromba, como el viento que hace hoy, entra. Y entonces, en este momento, yo creo que se está produciendo una gran revolución en la Iglesia, ya se ha producido. Pero yo creo que muchos fieles católicos no son conscientes de que la revolución ya está. Y nos resistimos. Entonces yo creo que con el paso que ha dado el Papa Francisco hacia el camino sinodal, que es decir, y que ahora me lo vas a explicar tú mucho mejor de lo que lo estoy explicando yo, ese camino sinodal que es volver al cristianismo primitivo, a las esencias del cristianismo, que es la obsesión del Papa Francisco, deshacer la hojarasca y volver a ese cristianismo primitivo, y ese camino sinodal yo creo que va a ser un antes y un después en la Iglesia, y lo va a seguir, porque ya lo ha dicho, el Papa León. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Bueno, la Iglesia realmente la formamos todos, es decir, la Iglesia es Jesús, que es la cabeza, y el cuerpo, que tiene muchos miembros. Entonces, la mano necesita el pie necesita el ojo, es decir, lo que dice San Pablo, nos necesitamos mutuamente. Como dijo el Papa Francisco tantas veces, la Iglesia llegó realmente a clericalizarse. Entonces parecía que los únicos importantes, los que teníamos algo que hacer en la Iglesia, eran sacerdotes, el obispo, el Papa, los sacerdotes y los religiosos. Entonces, como que el bautizado, el seglar, el laico, pues como que no importaba demasiado, no tenía demasiado que aportar. Y yo creo que al revés, o sea, hemos perdido el laicado. Y yo creo que el Espíritu Santo está promoviendo todo lo que nos está pasando para que las comunidades cristianas se vuelvan a formar en torno a las parroquias como entidades vivas, que se conozcan, porque yo creo que hoy pues, no se conocen ni siquiera entre sí los que forman parte de una comunidad cristiana. Recuperar todo esto, yo pienso que es lo que nos está obligando el descenso de las vocaciones, porque pues, estamos obligados a dejar muchas funciones que se habían absorbido por parte de los párrocos, pues ahora se está como contando mucho más y compartiendo con los laicos. Y ese camino sinodal, que es una vuelta a la asamblea, a la asamblea de fieles, es decir, que tú me explicabas que en los primeros albores del cristianismo, el cristianismo empieza siendo así. Sí, que de hecho en uno de los concilios que tú me hablabas, creo, no sabemos si es en el de Jerusalén o en el de Éfeso, cuando están esperando todo el pueblo para la declaración de María como Madre de Dios. Entonces lo define el concilio, está todo el pueblo, porque lo que dice, lo repetía mucho el Papa Francisco, el sentido de fe del pueblo fiel. Claro. Entonces,
el pueblo fiel, y de hecho es la tradición cristiana lo que dice, pues es, mantenemos esto, el sentido de fe de la Iglesia, que la Iglesia eso es lo que hemos creído, lo que creemos y lo que los fieles aportan. Sí, 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 No sí. solo son los teólogos, sino que cree el pueblo. Claro, porque efectivamente, ¿qué cree el pueblo? Sí. ¿Qué es lo que le está pasando? La ¿Qué fe es, lo que ha que tenido, qué es la sí, fe que tiene? sí, ¿Qué es lo que le hace? sí. Porque claro, como decía Mario Benedetti, es que cuando teníamos todas las respuestas, no nos había, cambiaron todas las preguntas. preguntas. Entonces ahora hay Sí. una serie de preguntas que están ahí que el católico se hace. Sí. Y entonces, ¿hasta qué punto? Muy importante la formación, porque una persona que no sabe de qué va la cosa no puede hacer preguntas tampoco. Tampoco, claro, Es decir, claro. Necesitamos que como que los que son hermanos en la fe, que tengan una formación, que sepan qué es lo que celebran, porque a mí me da la impresión de que muchas veces lo grande que tenemos, que son los sacramentos, no tenemos casi formación. La participación en la Eucaristía sería mucho más plena y mucho más rica si hubiera una catequesis buena de adultos. Sí, 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 sí. Entonces, Sí. porque ¿dónde hemos aprendido la fe? Yo la fe la he aprendido en casa. Yo no fui a un colegio de religiosas. Mi vocación no se debe a ninguna presión de ningún sacerdote o que yo haya... No, a mí mi vocación nació al aire libre. Al aire libre. Nadando y yendo, nadando, sí. tienes razón, O sea, estudiando. Y yendo, o sea, y ahí nace mi vocación, pero yo creo con una marca muy fuerte de mi casa, de mis padres. Sí, entonces, si los padres transmiten la fe, pero si no hay formación no la pueden transmitir. ¿Y qué hace la hermana Ana en este momento en Belén? Pues, en Belén, sí. que además para un religioso estar en Belén tiene que ser estremecedor, porque Sí. estar allí respirando el aire que Sí. respiró nuestro Señor, Sí. es que es algo... Y viendo las estrellas que son las mismas, y digo, son las mismas, que Son creí las que iba a mismas. haber, sí, mi ignorancia era tal que dije, a ver si se ve algo diferente, son las mismas que vemos aquí, pero son las que vieron los patriarcas, Y las que vio son él. las que vio Jesús, las que vio la Virgen, las que vio San José. Entonces, sí, es una gracia muy grande estar allí. Y es mantener, o sea, la vocación, mi vocación, como yo la he sentido, que es una vocación universal de llegar a hacer el bien, porque la persona es lo que es su corazón. Yo creo que nadie es lo que es su cabeza, que sí también, ¿no? Pero el mundo funciona según el corazón. De un corazón bondadoso salen buenas decisiones y de un corazón malo salen las malas decisiones. Entonces, yo siempre he intentado rezar para que Dios toque los corazones, porque como dice Santa Teresita, pues el amor es el que mueve todo. La gente en la iglesia, si el amor se apaga, dejarían de dar la vida, dejarían de predicar, dejarían pues de acompañar a los que están sufriendo. Y ahora es lo mismo. Voy a una situación, llego en plena guerra, sí. Yo decido ir a Belén, pido ir a Belén, porque como dije, nadie nos manda, sino que pedimos ir. Yo pido ir a Belén precisamente porque es el lugar donde nace Jesús, el lugar del despojo, de la pobreza, donde él empieza su vida. Y yo al cerrar el monasterio siento que yo también voy a empezar una nueva vida y digo, ¿dónde la quiero empezar? Pues donde la empezó Jesús. Y también busco un poco esa pobreza, ese despojo, porque creo que la oración y este sacrificio de nuestra vida, aislada, oculta, pues que llega a los corazones. Decido irme, ya digo, en ese momento ya estalla la guerra. Gracias a Dios no tengo miedo, porque mucha gente me decía, pues no sabías que iba a haber la guerra, a lo mejor no es el momento. Me fui y estoy muy contenta, estoy deseando volver, ahora es por esta cirugía, ¿no? Pero estoy deseando volver. Allí sientes muy fuerte la diferencia de cultura, la diferencia entre los dos pueblos, pero que son hermanos, bíblicamente son hermanos, y el anhelo de paz, que justo la noche del nacimiento de Jesús es cuando el ángel dice paz a los hombres de buena voluntad. Entonces la oración se vuelve más fuerte por la paz y por la fraternidad universal, porque somos todos hijos del mismo Padre. Jesús viene a traernos este mensaje de que somos todos hijos de Dios. Creo que todas las religiones tenemos a Dios como vivimos esta de manera diferente, claro, pero
vemos a Dios como el bondadoso, el misericordioso y como la fraternidad entre todos los hombres. Pues yo creo que esta es nuestra misión ahora, acompañar a un pueblo sufriente en silencio, porque es lo único que podemos, estar con ellos, apoyar a la Iglesia de Tierra Santa, porque por esta situación pues muchos quieren marcharse. Entonces, si Tierra Santa se queda sin cristianos, pues los santos lugares. Entonces es muy importante, yo también aprovecho para animar a la peregrinación. Sí, es importante en este momento. Y además que es segura. Es sí, segura. Eso es muy importante también. Sí. La gente a lo mejor tiene miedo. Tiene Ahora mismo mucho ya miedo. se está descendiendo es que todo. Lo único es, si tú vas a lugares, el lugar tristemente, dolorosamente, de mayor conflicto es la Franja de Gaza. Sí. Entonces ahí es a donde no se puede ir. Pero en los otros lugares, yo digo, si es el momento apropiado, precisamente porque no hay peregrinos, porque cuando vuelvan las peregrinaciones vas a la gruta de Belén, es un minuto, ya claro, tienes que marcharte. Ahora puedes ir tranquilamente. A orar. Ahora puedes ir. Sí, es el momento fuerte, al Calvario, el Santo Sepulcro. Es que estar allí tú sientes la fuerza de la resurrección. Fui yo la privilegiada que Jesús permitió, pero hablábamos antes de María Magdalena. Sí. Yo pude asistir a la misa en el Santo Sepulcro dentro. Sí, estuviste dentro. Sí. Entonces, ¿Y qué sientes ahí? Yo sentí, me sentí como María Magdalena. No me digas. Sí, yo puedo ir al mundo como María Magdalena diciendo ha resucitado. Sí. O sea, eso tiene que ser impresionante, porque es que está ahí vivo. Sí, es donde resucitó, es decir, el sepulcro no es donde estuvo su cuerpo muerto. No. La fuerza de la resurrección. Y eso se siente, pero está ahí. En todos los lugares donde Jesús estuvo, ahí se siente algo muy especial. Pero el día que vas con miles de personas no te da tiempo porque no te dejan. Ni a pensarlo. Entonces tú animas a que la gente vaya ahora. Ahora es el momento. Ahora. Y tú estarás, si Dios quiere, celebrando la Navidad en tu fascinante Belén. Pienso que no voy a poder todavía. No lo sabes. Es un viaje muy largo. ¿Cuántas estáis en el convento, en Belén? Somos 13 hermanas. 13. De 11 nacionalidades diferentes. Hay una hermana que es palestina, de Belén, sí. y luego el resto hay 2 de Madagascar, 2 de Polonia, pero después ya somos una francesa, una de Croacia, una de Vietnam, una de Filipinas, una de Ecuador. ¿Y cómo os entendéis? Allí con el francés. ¿Con francés? En el momento de la fundación, en el siglo XVIII y XIX, el francés es la lengua diplomática. Sí. Es la que se habla en casi todo el mundo y los primeros monasterios son franceses. Entonces el embajador francés es el cónsul de Francia en Jerusalén, son los encargados de velar por la seguridad, son los custodios de los cristianos de Medio Oriente, desde las cruzadas. Sí. Entonces, bueno, yo creo que esa importancia de Francia. España también ayudó muchísimo a Tierra Santa, mucho. De hecho, el rey que sea, es el rey de Jerusalén, no ha perdido el título. Sí. Es un título honorífico, pero rey de Jerusalén. Pero ayudaban mucho, enviaban también muchas ayudas. Y Francia y España. Pero como oficialmente el custodio después de las cruzadas se queda Francia, pues el francés. Hablamos en francés. Y en este momento, espiritualmente hablando, hay, ¿cómo diría yo? ¿Hay enfrentamiento entre lo que es el cristianismo y el judaísmo o hay entendimiento? Nosotros los cristianos no podemos olvidar que nuestras raíces son el judaísmo. Judías, claro. Es decir, hemos recibido todo. Lo que dice San Pablo, ¿no? Dice los profetas, los patriarcas, todo pertenece al pueblo judío. Sí. Jesús dijo que no venía sino a llevar a cumplimiento la ley. La ley es la ley del amor. Sí. La ley del amor. Entonces, pues no hay enfrentamientos, son nuestros hermanos mayores, como decía el Papa Juan Pablo II, son nuestros, hasta que viene Jesús, realmente ellos están manteniendo lo que es la revelación de Dios. ¿Y con el mundo musulmán? Con el mundo musulmán, en Belén, por ejemplo, Belén es Palestina.
Entonces, Claro, por eso te digo que sí, ahí, claro, la inmensa mayoría, pues en Belén... es por Cisjordania. ejemplo, No, no, más no. Cisjordania Está más es arriba. hacia Ramallah y Sí. todo eso. O sea, Belén está muy cerca de Jerusalén. Sí. Yo no entiendo cómo, al hacer la partición... Ah, bueno, pero es al hacer la partición, sí, claro, al no, hacer no por la no, situación claro, geográfica, no, tienes razón. es por la partición. Sí, sí. Yo no entiendo por qué dejaron Belén dentro de Palestina, porque prácticamente, o sea, tal y como está, pues como casi más, gracias a Dios que nos la dejaron, bueno, Jesús, pero no sé por qué al hacer esa partición, pero lo que sí sé es que vivimos en medio de un pueblo mayoría musulmana. Bien. Está rodeado todo, pero todo, porque en Jerusalén es lo mismo. Jerusalén está repartida, la parte judía, sí, la parte cristiana y la parte musulmana. Entonces, en sí, problema con los musulmanes, no hay. Yo creo que no. En sí no. A nosotras nos respetan por ser mujeres de oración y, o sea, no hay problema. Luego también decir, porque a veces ignoramos, nos parece que los cristianos de Tierra Santa son palestinos. También es verdad, claro. Es que es que muchas veces que tenemos desenfocado el nombre, los claro. Los que han acogido realmente el Evangelio, la doctrina de Jesús, su persona, su Evangelio, la Iglesia, son los palestinos. Entonces hay palestinos musulmanes y palestinos cristianos, pero de todas las confesiones. Eso es importante que lo sí, digas también. En Tierra Santa hay muchas iglesias. La iglesia armenia es la más fuerte y la iglesia ortodoxa rusa. Sí. Después, pues, o sea, la iglesia católica es minoritaria. Minoritaria. Sí, muy minoritaria. Sí. Pero bueno, que hay, claro, en los siglos vivimos, yo creo que siempre el momento actual en el que se vive influye nuestras relaciones, influye nuestra manera de comportarnos. Entonces, en el siglo XVIII, XIX, hay cada trifulca, cada enfrentamiento. Siempre. Pero gracias a Dios hoy no llegamos a palos, no llega a morir nadie, ¿no? O sea, pero siempre ha habido, si es que pero grandes trifulcas, me refiero a nivel también, a nivel alto, ¿eh? Sí. No solo de fieles, sino entre iglesias. Por eso digo que luego yo creo que es Juan Pablo II el que hace ese ecumenismo de decir nos vamos a reunir todos en Asís, que es la primera vez que él reúne pues a los ortodoxos, los líderes religiosos. Todos Juan Pablo II es no solo el ecumenismo, que es la iglesia, las iglesias cristianas, sino es el diálogo con todas las religiones. También con los musulmanes. Y con los hinduistas. Y con todos. Todos, o sea, es el gran abrazo, ¿no? Del cristianismo a todos. Animistas, todas las religiones del mundo, ¿no? Sí. Y el acercamiento al Islam es el Papa Francisco. Sí, ¿verdad? Eso es innegable, es evidente. ¿Hacia dónde vamos, hermana Ana? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde va la Iglesia? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu Yo digo siempre hacia Cristo. Tu idea. Siempre hacia Cristo. O sea, tú decías antes, el Espíritu Santo nos va llevando quizás el Papa Benedicto, que yo también lo quiero mucho, es un Papa que ha sido muy importante también, o sea, que no podemos menosvalorar, o sea, fue entre el Papa Francisco y el Papa Juan Pablo II, también ha sido un gigante también de la fe, el Papa Benedicto. Y el Papa Benedicto, yo creo que en la Iglesia tiene también su gran importancia, ¿no? Pero tú decías del Espíritu Santo, la apertura es un camino de esperanza, que decía también el Papa Francisco, siempre en la esperanza, pero vamos, la historia va a terminar bien, eso lo sabemos. Lo que iba a decir del Papa Benedicto, decía que a lo mejor llegaríamos a ser una iglesia muy pequeña, ¿vale? Muy pequeña. Es lo decía, tienes poco razón. Numérica. Pero no importa. Pero más verdadera. O sea, de creyentes que vivamos la fe, que celebremos la fe. Entonces,
seremos pocos, porque antes como que nos contábamos que el ser muchos nos enorgullecía, ¿no? Sí, sí, Y el sí. Papa Benedicto decía que probablemente vamos a ser una iglesia muy reducida, a lo mejor que lleguen, no de catacumbas, porque Jesús dijo, lo que os he dicho, lo que predicadlo desde las azoteas, No, ¿no? no, 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 Y la no, iglesia no. se está metiendo como debe de ser. Hoy la azotea son los medios, ¿verdad? Las redes sociales. Sí. Entonces, esto bien llevado, por el impulso del Espíritu Santo, pues vamos hacia una renovación de la iglesia. Esa renovación. Una renovación. Sí. Y renovar es hacer nuevo, ¿no? Volver a nacer, el hombre nuevo, renovar, el hombre nuevo sí. del Evangelio. El Espíritu Santo claro. es el que siempre renueva, suscita figuras carismáticas, muy carismáticas, religiones, órdenes religiosas nuevas, Sí. movimientos religiosos nuevos. O sea, todo esto no tenemos que tener miedo porque es vida. Todo lo que es vida es brota de una fecundidad. Claro. O sea, la vida brota, quiere decir que hay fecundidad. El Espíritu Santo va a dar fecundidad y la historia camina hacia Cristo. O sea que la historia, como usted dice, sí, como tú dices, sí, va a terminar bien. Todo va a terminar bien. Y estas son palabras del Papa Benedicto, que pero era muy optimista. Sí. Y dice, ya sabemos quién ha ganado el partido y formamos parte del equipo del vencedor. Del equipo ganador. Entonces, o sea que eso. He nadado mucho para ganar. ¿Verdad? Había quien no, pero yo... Tú sabes lo que es el esfuerzo. Yo nadaba para ganar. Y decía, entonces, sí, pues no, somos, no. Somos del bando de los vencedores. Somos del bando de los vencedores. Y luego ese Dios del que habla tanto Teresa de Jesús, como habla San Agustín, que es ese Dios que está dentro de ti. Nosotros. Siempre dentro de ti, no fuera. No hay que buscarlo en las alturas, está en ti, dentro en tu corazón. Sí. Ese Dios personal, ese encuentro con ese Dios personal es lo que transforma a las personas, sí. ¿verdad? Y eso es lo que Jesús nos quiso enseñar, llamando a Dios Padre y diciendo eso, que no en los rincones, ¿verdad? Cuando quieras orar, entra, pero una oración tan sencilla es la oración de un hijo a su padre, las necesidades que a veces decimos, ¿y qué es eso de la oración? Pues es algo tan simple, pues como nos enseñó Jesús, ¿verdad? Padre nuestro. Padre nuestro, así de simple. Sí. Julia Foces, hermana Ana. Yo no sabes lo que te agradezco. No, gracias a ti. No, a ti. Gracias a ti. Por este momento que yo creo que es un momento que marca un antes y un después en la televisión de Ferrol. Bueno. Yo solo te deseo que en Belén, te pido, que en Belén pidas por todos nosotros. Sí, lo haré. Allí cerca de aquellas estrellas, de aquel cielo maravilloso, en aquella gruta, que yo siempre digo, pero ¿cómo Jesús no podía nacer en una posada? No podía nacer, Jesús tenía que nacer debajo de las estrellas. Sí. ¿Cómo Dios iba a nacer en una posada con 4 borrachos alrededor? No, tenía que nacer debajo de ese cielo maravilloso lleno de estrellas. Sí, que es la creación que le acoge, ¿verdad? Es la creación, porque el hombre... vino a su casa y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Y otra cosa, y a pesar de todo eso, Sí. ¿por qué nos quiere tanto? Vuelvo a esta. Sí. Solo por oírte decir que me quieres, crearía de nuevo el universo. ¿Qué es el hombre? Sí. Para que te acuerdes de él. Para del que te ser acuerdes humano. de él. Sí. Muchísimas Bueno, gracias. gracias a ti. Muchas Gracias a gracias. todas. Muchas Gracias. gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.